Comenzamos esta nueva temporada de Casa Tomada transmitiendo desde un lugar muy especial. Se cumplen 100 años desde el momento en el que Ricardo Palma se mudó a esta casa que es un lugar maravilloso que queda en el corazón de Miraflores. Y no voy a decir que la tenemos olvidada, pero podría estar mucho más presente para todos nosotros. Queda en General Suárez y es considerada monumento nacional. Y usted va a ver imágenes de este lugar y va a reconocer lo maravilloso que es. Todo es original. Aquí estuvo uno de nuestros escritores más importantes y justamente por eso es que he querido comenzar esta nueva temporada de Casa Tomada con un escritor. ¿Quién mejor que Fernando Ampuero para inaugurar esta temporada de Casa Tomada en la casa de Ricardo Palma? Estamos en la casa de Ricardo Palma y está conmigo mi amigo Fernando Ampuero para inaugurar esta nueva temporada de Casa Tomada. Fernando, buenas noches, gracias por acompañarme. Buenas noches, Raúl, gracias por invitarme. ¿Tú sientes que casas como la de Ricardo Palma, las casas de los escritores, tienen un aura, una cosa especial? Sí, bueno, no solamente las casas, los cafés, los restaurantes donde viven, los cementerios, o sea, todos los escritores creo que somos bastante fetichistas. Acudimos a los cementerios, a las tumbas de los autores que admiramos, vamos a los cafés para ver si logramos contactar de alguna manera con el espíritu. Contagiarnos un poco. Contagiarnos. Hay una película que me encantó a mí que hizo Woody Allen que se llama Medianoche en París, que justamente tiene muy fetichista, ¿no? Fetichista desarrollado al extremo y que es encantadora. Alfredo Bray me contaba de cuando la fue a ver al salir, solamente que no quería salir caminando, sino bailando. ¿Y has hecho muchos viajes de esa naturaleza para buscar las pistas de tus escritores favoritos? Sí, no. Lo fui descubriendo de una manera muy casual. En realidad empecé como han empezado muchísimos peruanos, desde hace 30, 40, 50 años, visitando la tumba de Vallejo en el cementerio Montparnasse de París. De ahí pasé al Père Lachaise, de ahí empecé a descubrir, descubrí pues todos los autores que me interesaban, pintores, escritores, la tumba de Modigliani, la tumba de Edith Piaf, que era un bestseller de tumbas, digamos, ¿no? Como la de Jim Morrison. Ahora está en Père Lachaise, creo, ¿no? Sí, en Père Lachaise. La de Cortázar, que estaba con la última esposa, ¿no? Y que la primera esposa fue la que pidió que estuvieran juntos, en fin. La casa de Jean-Paul Sartre, que daba a ese cementerio y ahí quería estar y ahí está, con Simone de Beauvoir. Pero luego fui visitando otras ciudades, otros países y llegué a conocer, por ejemplo, en Baltimore. Fui especialmente a Baltimore por ver un museo de obras de Cézanne y de Cézanne, sí, y de, me he olvidado el pintor ruso Chagall, ¿no? Y la tumba de Edgar Allan Poe. Estaba en una esquinita, en una iglesia, y le habían dejado detrás unas botellitas de Armagnac, de coñac. No me digas. Pero también es cierto que son unos fetichistas franceses que... Totalmente. Pero también es cierto que los escritores construyen sus propias ciudades. Hay lugares que no son reconocibles en la verdad, que están presentes en la ficción, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, París, con Julio Cortázar. Es una ciudad muy especial, ¿no? A mí me pasaba, hace cosa de unos meses estuve en San Francisco. Habían muchas rutas, tomamos la bicicleta, recorrimos 15 kilómetros, cruzamos el puente y todo, pero en realidad no estaba satisfecho con lo que estaba haciendo. Y de pronto descubrí que podíamos reproducir en automóvil y caminando la ruta de Vértigo de Alfred Hitchcock. Entonces hicimos toda la ruta y fue una cosa maravillosa, todas las escenas, todos los momentos. ¿Tú crees que es importante, no voy a preguntarte viajar porque eso me parece una obviedad, pero vivir fuera del Perú? Bueno, es importante porque uno toma perspectiva, ¿no? Uno empieza a ver su país, a cotejar, a comparar,
a tener contexto. En la vida es importantísimo tener contexto, y empieza a sentirse a veces más peruano. Empieza, ¿Eso te ha pasado aquí claro, fuera? la peruanidad, no sé muy bien qué cosa es la peruanidad. ¿Ah? Yo soy un mestizo como cualquier otro peruano, descendiente de españoles y de indios, pero empieza uno de pronto, claro, nosotros no nos sentimos así, estamos vestidos como personas de Occidente, somos, como dice el poeta y Nostroza, el extremo Occidente. ¿Ah? Pero y nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestro idioma, nuestra religión, en fin, todo es occidental. Pero hay algo que está dentro, que es la peruanidad, que es una cosa misteriosa, ¿no? Y eso se siente mucho más en el extranjero. Pero tú tienes una especie de imán que te atrae hacia tu peruanidad, pero al mismo tiempo te hace vivir muchas temporadas de tu vida fuera del Perú, ¿verdad? Bueno, claro, porque pertenezco pues a una generación que pensaba que había que pasar por Madrid, por Roma, por París, por Londres, por Nueva York, para ser escritor, ¿no? ¿Tú eras muy hippie? ¿Ah? Tuve una etapa hippie, en realidad fue muy formal hasta los 18 años, más o menos, a los 19, y ya estamos hablando de 1968, ya el pelo empezaba a crecer, ¿no? Entonces, háganse un gran esfuerzo de imaginación, por favor, imaginen que tenía un pelo como un león, como correspondía a todo joven contestatario de esa época, ¿no? El movimiento hippie en realidad tuvo este tipo de significación. Era un movimiento antisistema y era un movimiento que trataba de establecer pues una nueva manera, una nueva percepción del mundo, digamos. Ajá, los jóvenes al poder. Claro. ¿Ah? Bueno, se juntaban muchas cosas, porque estaba pues, en el 68, para hablarte un año. Mayo del 68, de capital, ¿no? París 68, la matanza de Tlatelolco, bueno, la revolución cubana, en fin, las drogas del movimiento hippie, pero las drogas dirigidas más bien por santones o por psiquiatras, la iluminación, el profesor Timothy Leary, en fin, muchas cosas que en realidad parecieran excluyentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puede ser un militante izquierdista y al mismo tiempo fumarte un troncho de este tamaño? ¿Ah? Pues se hacía. ¿Tú lo lograste? Yo lo logré en ese momento, me fui a vivir a las Islas Galápagos, y si bien pues venía de una familia burguesa, pero que simpatizaba con la República Española, lo cual de alguna manera me acondicionaba para también simpatizar con el movimiento cubano, de la Revolución Cubana, el Che Guevara. Después, claro, pasaron los años y ya vinieron los desengaños políticos, digamos, pero en ese primer momento había muchas alternativas y todas a veces se tomaban a la vez. Entonces, por eso me hacía recordar esta frase que decía el poeta Georges Baudelaire: lo único que faltó en la Declaración de los Derechos del Ciudadano, la Declaración Universal, fue el derecho de contradicción, ¿no? ¿Era una buena época para ser joven, dices tú? Yo creo que era una época simpática, encantadora, era una época militante, batalladora, era una época de viajes, era una época de sexo desbocado, digamos, no había sida. Aparece la pastilla, ¿no? Aparece la píldora anticonceptiva, en fin, estaba todo hecho como para llevar una vida hedonista, ¿no? Y sin mayores peligros, sin mayores castigos divinos, sin plagas divinas como la del SIDA, ¿no? Y era una época al mismo tiempo llena de ilusiones, ¿no? Se la ha llamado la década prodigiosa. Después, bueno, ya hemos descubierto los fracasos, ¿no? Yo he escrito algún texto ahí, un texto que se llama El Dios del Fracaso, que era un personaje que yo descubrí en un asilo de miserables, porque yo viajaba, fui uno de los pioneros del turismo económico, era mochilero, ¿no? Entonces, en algún momento llegué a una ciudad con $1 en el bolsillo, esa ciudad era Buenos Aires, y tenía $1, y lo que debía haber hecho en ese momento era comprarme un par de sándwiches, por lo menos me podía alcanzar. No, tomé un taxi, porque claro, el taxista me dice: ¿dónde va? Mire, no tengo $1, me alcanza para llevarme a
a algún albergue para personas desamparadas. Dijo, ¿a cuál? Porque aquí hay 4. Me dieron a escoger y entre los que me ofrecieron en el menú digamos, de albergues era el Ejército de Salvación, personajes que me encantaban porque siempre estaban muy uniformados y eran muy alegres, tocaban en bandas en la calle, no eran unos pesados, ¿no? Como generalmente son otras sectas. Bueno, y ahí me alojo y ahí encuentro al dios del fracaso. ¿Quién era el dios del fracaso? Cuando llego, el conserje de este hospital me dice que escoja en un galpón enorme que tenía 50 camas a un lado, 50 camas al otro, ¿en qué lado quería estar? Y yo le digo, ¿cuál es la diferencia? Dice, bueno, aquí están los epilépticos, aquí están los alcohólicos. Ah, no, los alcohólicos, que son los que más conozco, no, sin ninguna discriminación, pero digamos por nada. Me voy, me siento donde los alcohólicos y de pronto encuentro, voy con mi toalla, mis cosas, en la cama del lado, un tipo muy adusto, muy serio, que estaba surciendo una chompa, ¿no? Y surcía la chompa. Pero era un tipo de 28 años, verdaderamente hermoso, parecía un dios griego con una nariz recta, unos bucles dorados, unos ojos azules. Yo lo miré, este parece un actor de cine. Y surcí, me miró así con una cierta displicencia y seguía surciendo. Y de pronto me dice, che, ¿vos ves esto? Esto es el fracaso, me decía. Y tenía su Clarín con la página ahí de empleo, ¿no? Y yo, mirá, pero qué cosa increíble, este se viene a Lima y se casa con cualquier chica en ese momento. Estoy hablando pues de los años 60, ya no creo que sea esto, que funcione así. Pero esto me impresionó mucho. Claro, yo veía, este es un mal crónico, ¿no? Para este señor, después descubrí que era un tipo bastante versado, como son casi todos los argentinos, que hablan muy bien, pero igual. Tenía esta tendencia a fracasar. La vida era dura, ¿no? Le dije, bueno, lo mío yo, después de acá me levanto, ¿no? Llamo a la casa, pido un giro, no quería pedir ningún giro porque era una cuestión de orgullo, yo tengo que buscarme cómo sobrevivir, cómo buscar un trabajo. El problema de tener conversaciones como contigo, Fernando, es que el tiempo pasa volando. Sí, tenemos que hacer una pausa en Casa Tomada, pero me quedan muchos temas de los que quiero conversar contigo, sobre todo a partir de las cosas que me has contado, a partir de algunas de las cosas de tus viajes, ¿no? Porque yo creo que lo que tú tienes es una especie de sabiduría obtenida gracias a tus viajes, gracias a tus lecturas, gracias a tu ejercicio del periodismo, gracias a la forma en que has sabido mirar la vida, incluso agüitando a la muerte en algún momento, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar de todo eso después de la pausa, aquí en Casa Tomada con Fernando Ampuero.